Familia de Dios, qué privilegio de veras participar y recibir el testimonio de Dios en sus vidas y lo que Él está produciendo. Eh, el día que comprendemos que Él no está demandando de nosotros, sino está dándonos. Y todo lo que nos corresponde es aprender a recibir. Eso es la primera cosa. Y la segunda cosa es a permitir que Él haga lo que ha propuesto, lo que ha dispuesto, lo que ha prometido hacer en nuestras vidas. Entonces, te asombras de lo que Él es capaz de hacer y empiezas verdaderamente a conocerle. Jesús fue tan claro cuando dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Porque el conocimiento que Dios quiere que tengamos de Él es íntimo, es en tu vida. No es que leas libros y te digan cómo es Dios, sino es que vivas íntimamente lo que Él es contigo y vivas el amor que Él es transformándote en su semejanza. Y esto obviamente requiere de una transformación de fondo en nosotros, porque la aceptación humana es ser inferiores a Dios y practicar un sistema de creencias en el cual tú le rindes culto y reverencia porque Él es superior y tú eres inferior. Pero Jesús vino para destruir todos esos conceptos y por medio de su propia vida, ofrecida por nosotros, abrir el camino por el cual nosotros ahora podemos venir a ser hijos. Y si hijos, entonces semejantes, no inferiores. Y esto requiere que tú le permitas a Dios comprobártelo en ti mismo, en ti misma, para que Él desarrolle en ti esa convicción, Él te lo compruebe. Si las pruebas no son para ver si pasas o repruebas, es para que tú compruebes quién y cómo es Dios contigo en las circunstancias difíciles, en las situaciones que destruyen a los seres humanos. Dios quiere que compruebes que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Que no hay arma forjada en tu contra que pueda hacerte daño, sino que Él es capaz, poderoso y fiel, para transformar no solo las circunstancias presentes, sino todo el pasado. Porque muchos tenemos tantas cosas en el pasado que nos han dañado, que nos han cambiado a la mala, y estamos allí queriendo que ya no vuelva a salir eso. Hoy hemos escuchado de por lo menos 2 o 3 personas cómo Dios está yendo a hacer su trabajo en ese pasado para que no haya en ti nada que continúe siendo un factor negativo, sino que Él puede allí también poner su marca de amor, de misericordia, de perdón, de justificación y de gloria. Así que hoy vamos a disponernos, a sentarnos. Ya sabes que la mesa de Abba ocurre en tu corazón, si tú lo permites, si Dios quiere hablarte allí. Yo voy a participar en entregar lo que Él me ha indicado, pero no se trata de que me oigas a mí, sino de que tú le permitas a Dios hablarte a ti en tu corazón y mostrarte las cosas que Él quiere hacer gloriosas en tu vida, eternas en tu vida, no por esfuerzo ni por logros, sino por gracia, porque Él te ama y Él quiere no ser admirado porque Él es diferente, sino ser glorificado por lo que Él hace contigo. Y vamos a darle gracias por eso, ¿está bien? Padre, nos disponemos a escucharte en nuestros corazones, a recibir lo que tú tienes preparado
para darnos y a darte el permiso de que hagas en nosotros tu voluntad. Por eso Jesús nos enseñó a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, que es nuestro espíritu, santifica en mí tu nombre. Quita todos los estorbos que no me permiten conocerte y vivir lo que tú eres en mí. Y luego vengo a recibir la provisión que tienes preparada para mí en tu mesa, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos entrando a conocernos en el amor de un Padre eterno que ha dispuesto todas las cosas para hacernos a nosotros, a cada hijo que Él recibe, igualitos a Jesús. Y esa es la salvación, esa es la promesa, ese es el propósito eterno de Dios para tu vida. Y tú puedes tener otros propósitos, algunos quizá los tengas calificados como ahí la llevo, ¿no? Estoy tratando de llegar a mi meta. O otros pueden estar ya marcados como fracaso. Otros pueden estar como sueños perdidos, inalcanzables, etc. Pero si quieres descansar verdaderamente en tu espíritu, en tu alma, y ver tu cuerpo sanado también, necesitas entender que ese descanso solamente existe cuando tus propósitos se alinean con el propósito eterno de Dios. Y lo maravilloso del propósito eterno de Dios es que es igualito para todos, porque Él no hace diferencia entre personas por ninguna razón. En la existencia humana de eso se trata, de las diferencias y de las condiciones para superarte, o todo ese asunto que Dios lo encuadra dentro de una sola palabra y le llama maldición, una existencia en maldición. Pero lo que Jesús vino a hacer posible es que nosotros podamos existir en absoluta bendición. Y ya hemos explicado que en el lenguaje divino, bendición quiere decir el compromiso de Dios para hacerte todo el bien que está en su capacidad. Fíjate, Dios dedicado, comprometido a hacerte el bien en el tamaño de su capacidad. Allí se acaba todo el esquema humano que está sujeto a tantas condiciones, limitaciones y, por supuesto, a la terrible realidad humana de la temporalidad. En otras palabras, se te va el tiempo, se acaba el tiempo, ya no te queda tiempo, ya se te acabó la vida. No tienes seguridad, no sabes cuándo se te acaba el tiempo en la tierra. Para entrar a vivir la seguridad de lo eterno, para aprender a existir desde aquí, en un cuerpo mortal, pero tú eterno, libre de la temporalidad, de la confusión y de toda esa existencia que no cuenta con la bendición de Dios. Entonces, para los que estamos aprendiendo a creer y entender que creerle a Dios es el acto de tomarle la palabra, porque cuando tú haces eso, esa palabra que Él está hablando a tu corazón produce fe. ¿Sí? Y la fe que Dios te da es un poder asombroso que crea en tu corazón la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve. Crea certeza porque te da la convicción de que la persona que se está comprometiendo contigo es absolutamente fiel, es absolutamente poderosa. Y esas dos cosas unidas
hacen que las promesas que Él hace sean absolutamente ciertas. Y tu corazón entonces entra en reposo y en la expectativa del cumplimiento de su compromiso contigo. Esa es la relación en la que Dios quiere que tú vivas con Él y Él quiere vivir contigo. Él le llama pacto. ¿Sí? Que tú vivas su pacto. Y el pacto que Él quiere establecer en tu corazón es el pacto de la adopción divina. El pacto que te constituye hijo o hija de Dios y que te da a ti los mismos derechos con el Padre eterno que Jesús tiene. Solamente cuando tomas la decisión de recibir ese amor infinito que Dios es y de decirle, yo les he compartido que yo le digo a Dios muchas veces, me queda grande. Toda esta gracia, todo este amor. Y Él responde, ensancha tu corazón. Ábrelo más, descubre que sí te cabe. Y le recibes a Él. Él entonces puede hacer este trabajo que estamos entendiendo como su labranza, el trabajo de condicionar mi corazón, tu corazón, para vivir todo lo que Él quiere que tú seas, todo lo que Él quiere y ha dispuesto darte. Porque para Dios, ¿sabes cuál es su gozo más grande? Verte a ti siendo una fuente de vida eterna que da gratuitamente a todos los que te rodean el amor que Dios es y todo lo que Él ha hecho ya para sacar a las personas de lo que heredaron de sus padres, la maldición adámica, la condición humana, la naturaleza esclava, y hacerlos hijos, hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos juntamente con Jesús. Todo esto no es un decir barato. Todo esto está provisto y el diseño y la composición de esa provisión es asombrosa. Y ya por varias semanas hemos estado hablando hemos estado siendo introducidos a el esquema que encuadra esta asombrosa provisión de parte de Dios y la hemos estado comprendiendo como a dónde quiere Él llevarnos. Él quiere llevarnos a fungir como sus hijos en el sacerdocio real. Ahora, yo tengo clarísimo que habemos personas que estamos tratando de ver por dónde empiezo, ¿no? Y esto parece no ser un tema congruente contigo. Pero si Dios te lo pone enfrente, es para que de entrada en tu relación con Él tú sepas que no se trata de ninguna manera de mantenerte en un estado de inferioridad, sino de llevarte a lo que Él llama su plenitud. Y como tal, entonces, hacer todo el trabajo requerido en ti, Él haciendo el trabajo, para que tú vengas a fungir aquí en la tierra como un administrador de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su riqueza, que tú seas bendición, no nada más bendecido. Porque el esquema humano es como un embudo, ¿no? Quiero que me llenes y siempre estoy necesitando. Y Dios quiere transformar eso en su familia y hacer de sus hijos fuentes. Jesús lo prometió, lo comprometió cuando dijo que todo aquel que en Él crea, de su interior saltará una fuente para vida eterna. ¿Ves la diferencia? No, yo soy una persona que ya no puedo conmigo mismo, sino me sobra, reboso.
Ese es el estado en el que Dios quiere verte, viviendo cada día. Y mira, si un día aquí en la tierra tú vives el ser fuente y entregas a otros y muchos otros pueden empezar a probar lo que es Dios, lo que es su amor y vienen a conocerle, toda tu existencia en la tierra valió la pena. Pero Dios quiere darte más que un día. Él quiere prolongar tu estancia en la tierra para que fluyas en bendición. Jesús no solo prometió eso, sino también dijo que todo aquel que en Él cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjate, ahora ponte tú allí. Y hoy hemos escuchado diversas personas, ¿no? En su etapa todavía no establecida, arraigada en amor, pero ya probándolo, ¿no? Ya sabiendo que ahí está la fuente, pero todavía no viviendo la plenitud de eso. Todos estamos en ese proceso. Y está bien, es un proceso. Pero vamos a aprender que Dios se compromete de entrada y se compromete completo, no por pedacitos. Hay una escritura donde se nos declara que Dios no nos da su espíritu con medida, o sea, no te dice, ahí te va un gramito y luego te doy 2 si haces esto. Y no es por méritos. Él se compromete completo. Y por eso quiere que sepas el tamaño de su compromiso y lo aceptes para que Él lo cumpla. ¿Sí? Y las personas que dan esos pasos de fe, que aprenden a ubicarse en la promesa de Dios, a tomar la promesa y hacerse dueños de esa promesa. Un dueño de promesa, yo te lo demuestro con los niños, ¿no? Y en nuestra familia no solo tenemos la memoria, Susi y yo, de nuestros 2 hijos, pero tenemos la vivencia de los 12 nietos, ¿no? Y mientras más chiquitos, más creyentes. Pero tú le prometes algo. Ayer estaba aquí el nieto que está cumpliendo 3 años y la abuela le dice que le iba a llevar a la tienda a comprarle algo. ¿Sabes cuál fue la reacción del niño? Irse a parar a la puerta. Quiero que lo cumplas ya. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere ver en sus hijos. Esa sencillez, esa libertad de hacerte dueño de sus promesas y de saber que Él voluntariamente, por amor, se está comprometiendo contigo. Y si aprendes a recibir y guardar su promesa, mientras atraviesas las contrariedades, mientras atraviesas todo lo que en la otra mente humana dice que no se puede, que las cosas están difíciles, si tú aprendes sencillamente a decir aquí adentro, te creo, elijo creerte, primero que nada vas a vivir su paz, que es su firma, ¿no? Hay una escritura que dice, la paz de Dios gobierne tu corazón. Ese es el gobernador divino del corazón nuestro. Si hay paz, Dios está diciendo, yo estoy aquí, tú no te muevas, no tengas temor. ¿Cómo permaneces en esa paz? Creyéndole. Y es una decisión que permite entonces que Él te dé con qué. Bueno, vamos a hoy tomar unos momentos para continuar con la entrega de la serie de todo lo que está preparado por Dios para habilitarte como su hijo. Esto es hacia dónde vas a crecer como hijo de Dios o hija de Dios y respectivamente de pasado, de circunstancias presentes, si Dios hace lo que Él ha prometido, porque tú se lo permites y es la única condición, que tú se lo permitas, entonces tú vas a resultar funcionando como un sacerdote divino que está perfectamente habilitado para fungir con Jesús en ti
y poder entonces participar en lo que Dios llama la obra del ministerio. Y la obra del ministerio, y quiero recordar porque tenemos varias semanas que no hemos continuado la serie por mi ausencia y las cosas que Dios ha guiado, pero quiero recordarte que la obra del ministerio es el trabajo que Dios hace en las personas para hacerles justicia y traerlos a ser idénticos a Jesús. Eso es la obra del ministerio. Nos toca participar. Entonces hoy vamos a avanzar en retomar este esquema que está siendo introducido y que necesitamos cada uno de nosotros conocer vivencialmente. ¿Sí? Cada uno de los aspectos de lo que está contenido aquí. Si hoy es la primera vez que escuchas esto o que te cae el 20 al respecto, es importante que retomes la serie, ahí está todo en YouTube, para que puedas tú accesar desde la introducción número 1, ir caminando con Dios, recibiendo conscientemente cada una de las etapas de habilitación que están contenidas aquí. No voy a entrar en explicar todo eso hoy, para que seas habilitado, pero solo menciono que la parte superior son 4 etapas provistas para llevarte de cero, de no saber nada de Dios, ni entender nada de su verdad, a la totalidad de su promesa, que es conformarte a Jesús. Y son 4 etapas bien organizadas, perfectamente provistas, que Él va a operar en ti, si tú se lo permites. El producto del trabajo de Dios en ti es hacerte fuente. ¿Cómo? Porque vas a participar en que Él ahora viva su amor contigo hacia otras personas, en tu hogar, en tu entorno, con personas que no te imaginas. Pero el chiste es que tú participes en que lo que se te ha dado por gracia, ahora lo entregues a otros por gracia también. Esa es la marca del crecimiento del trabajo de Dios en nuestro corazón. Se nos quita el egoísmo, se nos quita el temor, se nos quita el orgullo, se nos quita la impaciencia, se nos quita todas esas cosas que sirven para dividir, para crear conflictos, fricciones, etcétera, etcétera. Y nos surge el amor, nos surge la paciencia, nos surge la bondad, nos surge la benignidad, nos surge la templanza, toda la naturaleza de Dios. Pero se manifiesta ¿cómo? Entregando a otros la justicia de Dios. ¿Sí? Y eso es el sueño de Dios, es hacerte una persona asombrosamente buena, bella, amable, como Él es. Entonces, este esquema está para que tú le permitas a Dios trabajarlo en ti, cada parte en la secuencia en que tiene que ocurrir. No se puede uno brincar aquí para allá porque no es un cuaderno de estudio que Dios te da y dice, a ver, échale ganas y a ver cómo te va. No, no, no. Es un trabajo que Él tiene que hacer en ti. Y entonces vamos a ser habilitados en la obra del ministerio que es el sacerdocio real. Ahora, hemos estado entendiendo los elementos del sacerdocio. Repito, estas son, solamente estoy reintroduciendo por el espacio que hubo entre la serie y lo que hoy retomamos, pero entendemos que hay 3 grandes esferas de la obra del ministerio. La primera es la esfera de la intercesión, y ahí están los videos donde se introdujo esto. La segunda es el ministerio de justicia, Dios haciéndole justicia a cada individuo en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y luego la función iglesia. Y empezamos a caminar en 2 sesiones la introducción a qué es la iglesia que Dios diseñó, no las instituciones religiosas que hoy utilizan ese nombre dentro del esquema humano, pero no producen los resultados divinos. Y esa diferencia es absoluta, blanco y negro, nada que ver lo uno con lo otro. Y es muy importante para los hijos
permitirle a Dios renovar el entendimiento con respecto a estas cosas. Bueno, hablando de iglesia, hemos empezado a entender que se trata de habilitarnos para que cada uno de nosotros seamos como Jesús es. Ese es el propósito de la función iglesia, que en el intercambio unos con otros, en el crecimiento interno con Dios en ti, tú resultes y cada uno de tus hermanos resultemos todos uniformemente semejantes a Jesús. Esa es la promesa, de eso se trata todo. Pero esto es una escuela que hay que vivir con Dios una vez que tú aceptas ese propósito. Mira, cuando tu propósito, y con eso inicié, ¿no? Tu propósito difiere del propósito de Dios, siempre vas a estar en crisis, porque tu propósito fuera del propósito de Dios es un propósito inseguro. Es un propósito que no cuenta con el compromiso absoluto de Dios. Dios está comprometido a cumplir su propósito en mi vida, no los que yo tenga parte de ese. Y eso es un proceso que hay que vivir, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo tenía un montón de otros propósitos, pues entonces, dependiendo de las prioridades que yo le asignaba a esos propósitos, si había tiempo en mí, o en mi corazón, o espacio, para los propósitos de Dios, y se crea un conflicto interno. Cuando por fin le permití a Dios empezar a remover a esos propósitos, Dios les llama espinos, ¿sí? Espinos que roban la fuerza, que consumen tu existencia, y le llama espinos intencionalmente porque no producen un fruto comestible, ¿sí? Sirve para los chivos, pero no sirve para la gente. Entonces, cuando mi corazón estaba consumido por espinos, porque yo tenía ilusiones, y Jesús fue muy claro en decir qué cosa es eso, pues es el engaño de las riquezas, dijo él, y las ilusiones, la vanagloria de la vida, o sea, buscar algo que es efímero, que va a pasar, que es vano finalmente. Entonces, la labranza de Dios es, con tu permiso, con tu disposición, remover esos espinos para que en ti se pueda producir lo eterno, lo que permanece, lo que es una gloria permanente, verdadera, la gloria de Dios. Y por lo tanto es importantísimo que tú le permitas a Dios trabajar su propósito en tu corazón, y el proceso de que tú aceptes la remoción de los propósitos humanos que tú traes que no coinciden con él. Finalmente, mira, los ejemplos abundan, ¿no? Hay personas que logran éxitos enormes en el área financiera, se hacen sumamente ricos, como decimos terrenalmente, pero en el proceso destruyen todo: su hogar, su salud, y a las personas que tuvieron que dañar para lograr sus fines. Jesús habló de eso, ¿se acuerdan? Con el ejemplo del rico y de Lázaro. Había un hombre extremadamente rico que vivía dándose gusto, y allá afuera de su casa se sentaba un mendigo, todo enllagado, lleno de moscas, imagínate, ¿no? Los perros venían y le lamían las llagas. Y Jesús habla de cómo terminan los dos su existencia terrenal, ¿no? El mendigo es recibido, dijo Jesús, en el seno de Abraham. Todavía no había resucitado Jesús, no había adopción divina. Y el rico nunca vivió misericordia con nadie, así que fue al lugar de tormento. Y Jesús cuenta el fin de la historia, ¿no? No es el punto de hoy, pero es importante comprender por qué yo y tú tenemos que aceptar vivir el proceso de que se defina el propósito de Dios en tu corazón.
Y entender que eso va a llevarte a limpieza interna, quizá donde tú no lo anticipas o necesariamente lo quieres. Pero ahí va a estar Dios trabajando su amor en ti, nunca a la fuerza, nunca amenazándote, pero sí mostrándote, esto es vano, esto que tu corazón persigue, esto que tú anhelas, es un propósito que te desvía de lo eterno. Y te toca a ti dar el paso de decir, lo entrego, escojo el tuyo. Y entonces viene la libertad y el descanso que eso produce en ti. Este propósito aceptado, entonces, va a permitir que tú seas habilitado como un ministro competente del nuevo pacto. Esta es la profesión, la vocación de los hijos de Dios en la tierra. Cada uno de nosotros, personas habilitadas para entregarle a los demás lo que Dios ya les dio a través de Jesucristo. ¿Sí? Todos pasamos por la etapa de no saber ni papa de esto, de necesitarlo, de empezar a recibirlo y ratificar o vivir aquí adentro el perdón, por ejemplo, de Dios. Sana tu conciencia. ¡Wow! Es asombroso. La misericordia de Dios, ¿no? Te da esperanza, etc. Y de no tenerla es un enorme cambio. Pero Dios no te va a dejar allí en un estado de dependencia. Él no quiere eso, aunque muchos traemos esa idea. Dios quiere que yo sea absolutamente dependiente de Él. No, Señor. Dios no quiere que tú seas dependiente, quiere que seas uno con Él. Son dos cosas completamente diferentes. Dependiente, el ser superior dándole al inferior. Uno, los dos tienen que ser lo mismo. ¿Te das cuenta? Y todo en la Escritura, todas las promesas de Dios en este nuevo pacto, no el viejo pacto no te daba ninguno de estos derechos, ni tenía provisión para nada de lo que estamos hablando. Pero el nuevo pacto es absolutamente la provisión de parte de Dios para que seas su hijo o su hija en toda la extensión de la palabra, y Él le ha puesto un estándar clarísimo. Y ese estándar es Jesús. O sea, o se cumple que tú seas hecho igual a Jesús, o el pacto no está cumplido en tu vida todavía. Entonces, por eso el propósito tiene que ser aceptado, vivir la alineación con Él, y entonces entender que tu vocación como hijo o hija de Dios es ser habilitado para que seas un ministro competente del nuevo pacto, y las escrituras pertinentes están allí, 1 Corintios capítulo 3, segunda de Timoteo, también capítulo 3, de lo cual vamos a hablar un poquito más en unos minutos. Ahora, ¿cómo se cumple este ministerio? Bueno, ya mencioné que se trata de entregarle a todas las personas con las que Dios te ponga, entregarle lo que Dios ya les dio. ¿Sí? Sucede que no hay una persona en la tierra a quien Dios no ame. No hay una persona en la tierra por la que Jesús no haya ya dado su vida. No hay una persona en la tierra en la que Dios tenga una razón para decirle a ti no. Él quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos vengan a ser miembros de su familia. Y Él ha decidido que ese trabajo lo va a llevar a cabo con hijos e hijas cuya transformación de hijos de Adán a hijos de Dios manifieste, haga evidente lo que Él ha hecho en ellos, y le permita a Él entonces hacerse presente desde el corazón de sus hijos para entregarle a otros las palabras de vida, de esperanza, el amor y los servicios que manifiestan quién Dios es. ¿Quieres entender eso?
permítele al Espíritu Santo darte un tour con Jesús en los evangelios. ¿Qué sucedió? Pues que el Hijo de Dios tomó la forma de hombre, y en esa forma de hombre no se subió a los peldaños de las cúpulas de poder, sino se hizo como siervo, y en ese estado de siervo se puso a servir, pero no a servir a la humana, ¿no? Esclavo de los ricos, no, de su abundancia, a dar lo que Dios es a todos los dispuestos. Por eso Jesús siempre preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres? Y el que acepta, Dios le da. Ahora te toca a ti vivir eso. Esa es la idea de Dios. Habilitarte, habilitarme, habilitar a cada uno de sus hijos para que Dios en ti, así como el Padre moraba en Jesús espiritualmente hablando durante su tiempo en la tierra, ahora no solo el Padre, sino el Padre, Jesús y el Espíritu Santo morando en ti, aquí en la tierra, quiere ahora habilitarte para que tú le permitas a Dios manifestarse y entregarle a los demás lo que ya les ha dado. Bueno, ¿cómo se cumple esta habilitación? Pues vas a ser habilitado siendo un ministro competente en estas 4 áreas que hemos visto ya anteriormente y que no vamos a explicar en detalle hoy. Pero hay 4 aspectos de la función iglesia que todos tenemos que saber vivir. Y es la concertación, cómo Dios nos integra como un cuerpo. La edificación mutua, cómo participamos en que cada uno crezca en lo que somos. La entrega de la consolación que Dios nos ha dado. Y el total de la habilitación para el ministerio como ministros del nuevo pacto. Ahora, vamos a entrar hoy, hasta ahorita estamos haciendo un recuento, pero ahora vamos a entrar a entender que lo que Dios quiere hacer contigo, entonces, conmigo y con cada uno, es habilitarte perfeccionándote. Quiero que escuches ahora en Efesios 4, versículo 11, algo muy importante. Porque la promesa de Dios es que cada uno de sus hijos va a ser perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, Efesios 4:11 dice, y él mismo, está hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, escucha, a fin de, con el propósito de, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego nos dice, ¿hasta cuándo? Perfeccionar, ¿hasta dónde? Hasta que todos lleguemos, todos sin excepción, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por aquí por allá, por todo viento de doctrina, etc., sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, este perfeccionamiento es Jesús en ti. Jesús va a operar este perfeccionamiento en ti en 5 funciones que tenemos que aprender a permitir. Y eso es lo que hoy Dios quiere entregarnos. Y vamos a empezar esto hoy, vamos a terminarlo la semana entrante. Yo sé que el tiempo ha corrido, estoy consciente, pero quiero dejar esto entregado de la manera más sencilla para que tú empieces a permitirle a Dios mostrarte lo que Jesús es en ti. Perfeccionado por Jesús en mí en 5 funciones que Él cumple: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro.
¿Qué son estas 5 funciones? Pues la función apostólica es establecer el fundamento y la estructura de la verdad. Porque toda construcción tiene que tener un orden, tiene que tener un diseño, tiene que ensamblarse de manera que resista todas las funciones que van a ser requeridas del edificio. Y Dios habla extensamente de cómo estamos siendo construidos una casa espiritual y un sacerdocio santo para Dios. Entonces, esto, repito, lo vamos a ver en más detalle, pero hoy permítele a Dios hablar allí y decir, no estás a la deriva, no estás sujeto a ver quién te da información, sino hoy estás siendo invitado a permitirle a Jesús en ti cumplir estas 5 funciones que te van a perfeccionar. La segunda función es la función profética. ¿De qué se trata la profecía? La profecía siempre ha sido el trabajo de Dios para declarar sus promesas. ¿Sí? En el antiguo pacto, antes que hubiera nada con Moisés, ¿qué hizo Dios? Habló, prometió. Esa es la profecía. Dios declara lo que Él va a hacer, porque todo lo que Él habla, Él está comprometido a cumplirlo. Y entonces, en el antiguo pacto, Dios dio señales muy claras. Él dijo, miren, va a haber falsedad. Va a haber profetas que digan que son mis profetas, pero ustedes van a saber si lo son o no, porque lo que yo digo, yo lo cumplo. Y mis profetas van a hablar palabras que yo voy a cumplir. Pero los falsos profetas van a decir cosas que no se cumplen. Y esa es la evidencia tangible, clara, irrefutable, de la validez de una profecía y obviamente de profetas en ese aspecto. Cuando hoy Dios nos trae a entender, Jesús tiene la función de hablarme las profecías, las cosas que Dios se compromete a cumplir. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo, porque Jesús es la palabra de Dios. Y todo lo que se va a cumplir en tu vida tiene que ser hablado. Por esa razón, todo lo que está escrito, todo lo que contiene la Biblia, las escrituras de los dichos de Dios, no están dados para que nosotros los agarremos de allí y hagamos algo con ellos. Están plasmados para que el Espíritu Santo los inspire a tu espíritu. Y Jesús en Juan capítulo 10 fue clarísimo. Mis ovejas, ¿qué hacen? Conocen mi voz, oyen mi voz y siguen mis indicaciones, y como resultado yo les doy vida eterna. Entonces, la función de Jesús en ti como profeta es indispensable, importantísima, y toda promesa que tú estás creyendo en tu corazón, la ha hablado Jesús en tu corazón. No hay otra voz de parte de Dios si no es Jesús. Tercero, la función de evangelista en ti. Fe, producir y consumar la fe. La promesa se habla, pero tiene que ser una buena nueva. Por eso es evangelio. Tiene que ser una noticia que produce fe, que causa esperanza. Entonces la profecía sin el evangelio no conecta contigo. Dios quiere establecer su promesa en ti, y por esa razón está esta función de Jesús en tu corazón. Cuarto, pastor. Jesús es clarísimo. Yo soy el buen pastor. Esta relación de Jesús en ti es tan amplia, tan hermosa y tan necesaria para nosotros, porque es toda la provisión. Lee el Salmo 23, lee Juan capítulo 10. Son 2 escrituras absolutamente importantes para que tú entiendas la función de Jesús en ti.
pastoreando tu vida. Y quinta, maestro. Jesús fue muy claro y dijo, a nadie llames maestro, solo hay uno, es el Cristo. En ti Jesús es camino, es verdad, es vida. Camino quiere decir, Él lo ha hecho posible y Él te va a enseñar por dónde caminar. Verdad, Él, todo lo que Él es, tú estás en el proceso de crecer en su semejanza. Vida es la provisión de lo que Dios es para que seas hijo de Dios. Entonces aquí tienes el esquema de tu perfeccionamiento provisto en ti por estas funciones que Jesús viene para cumplir en tu vida y para que tú participes en cómo las cumple en la vida de tus hermanos. Esto ha sido una introducción que seguramente va a toparse con muchos argumentos de esquemas y de sistemas de creencia que muchos traemos puestas, pero hoy sencillamente Dios quiere mostrarte que tu provisión para ser habilitado, para ser perfeccionado, está perfectamente planeada y va a ser ejecutada esa provisión en cada uno de nosotros por Dios mismo. Lo que hemos enlistado hoy empieza a crear un esquema que vamos a comprender conforme crezcamos los hijos, de todos los servicios divinos que van a ser, que están listos para ser cumplidos en nosotros si aprendemos a permitirlo. Entonces, mira, una manera muy práctica y sencilla de ver esto. Necesito entender cómo Dios quiere las cosas. Permítele a Jesús ordenar eso en ti. Necesito saber a qué se ha comprometido Dios conmigo. Permítele a Jesús hablar proféticamente en tu corazón, darte las promesas del pacto. No puedo recibir eso porque no tengo con qué creerle. Permítele a Jesús ser evangelista en tu corazón, ser autor de fe en ti y sustentarte creyendo. Ese es lo hermoso de autor y consumador de la fe. Él la origina y Él te lleva por todo el transcurso del cumplimiento en fe hasta que se consuma la promesa, hasta que se cumpla completamente. Y entonces hay una escritura que dice, cuando ya se cumplió algo, ya no necesitas esperarlo, ya se cumplió, ya no necesitas esperanza. La promesa cumplida resuelve la fe que era necesaria para que se cumpliera. Bueno, ya tienes eso en ti, pero ahora necesitas aprender a vivir allí. Entonces ahora viene la función pastor y maestro que te van a establecer y llevar a la plenitud de Cristo. Todo lo que tú requieres para ser hijo de Dios está provisto. Absolutamente. Este capítulo que Dios abre hoy ante tus ojos, los ojos de tu corazón, es para que tú no estés ni ciego ni desprovisto de visión y puedas tú permitirle, resumiendo todo lo que hemos hablado hoy, establecer su propósito en ti. Que ya no haya otros propósitos que estén robando tu atención y tu vivencia de que lo que Él quiere cumplir en tu corazón, en tu vida, para que entonces todo tu ser, alineado con Él, fluya en esta maravillosa provisión y tú resultes manifestando lo que anhela su corazón, la gloria de Dios. Vamos a dar gracias y permítele a Dios estar trabajando eso allí en ti, porque esto es de primera importancia para todo hijo o hija de Dios que empieza a definirse como tal. Padre, tú planeaste todo esto y has dado todo,
para hacernos a nosotros hijos, herederos, coherederos con Jesús, perfectamente preparados para toda buena obra. Gracias por encauzar nuestros corazones hoy a ver más de lo que tienes preparado y dispuesto para conformarnos a Jesús. Gracias, Jesús, porque tú vienes a cumplir ese trabajo en cada uno de nosotros. Y gracias por el privilegio que nos has dado de participar en la obra del ministerio de acuerdo a tu capacidad para habilitarnos, porque nuestra competencia proviene de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la mesa ahora tiene que ser recibida, ¿cierto? Y conforme tu día avance y la semana avance, permítele al Espíritu Santo guiarte en tomar cada uno de estos pasos que Él ha puesto delante de ti y caminarlos en fe y seguir viendo a Dios cumplir. Esa es nuestra gloria, ser portadores de la fidelidad cumplida de Dios en nuestras vidas, porque eso causa, como estamos oyendo, esperanza en otros que se atreven a creerle a Dios y Dios lo cumple en sus vidas, y esto va entonces creando un cada vez más eterno y excelente peso de gloria, no de cargas y pruebas no, de gloria, es de lo que Dios te quiere ver cargado o cargada. Bendiciones, familia de Dios, les amamos y les animamos a continuar viviendo la gracia de Dios en sus vidas. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios. Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. ¡Bendiciones!